Invitados. En el espacio de la literatura hay otra labor tuya que me parece sumamente interesante para pensar tus ficciones, pero para pensarte también como antologador y crítico, que tiene que ver con tus proyectos destinados a pensar la región, digamos. Tenés varios proyectos sobre escritores del interior, antología de cuentistas del Nordeste, el texto Pertenencia. Hay varias obras que abonan esta relación literatura y región. Sobre esto me gustaría que conversáramos. Lo he padecido. ¿Por qué? Porque en realidad voy a hacerte una confesión. Primero diré que es cierto, tengo varias antologías y he hecho, todo esto que estás diciendo es verdad. De hecho, en la fundación que presido en el Chaco, trabajamos mucho alrededor de esto porque nosotros damos capacitación a maestros y a bibliotecarios, básicamente. Entonces, como damos capacitación en pedagogía de la lectura, nos importa mucho que lean. Y uno de los abordajes casi inmediatos y posibles es la literatura que ellos pueden reconocer, que es la literatura, digamos, comarcal. Toda comarca tiene sus escritores, sus poetas. Esto ha sido desde la historia de la humanidad. Entonces, reunir estos materiales con un sentido de alguna manera pedagógico, docente, es una labor que yo creo que es importante y al mismo tiempo se vincula con que cuando yo dirigí la revista Puro Cuento hace 20 años, teníamos una sección que se llamaba Rescate y yo trataba de rescatar autores olvidados de distintos lugares del país. Todo esto me fue dando a mí esta imagen que vos bien describís ahora, y alguna vez me han dicho, bueno, usted es un escritor que conoce su región, etc. Incluso vos me presentaste esta entrevista tan amable, me presentaste como el escritor chaqueño. Y en realidad lo que yo debo confesar es que yo no creo en las literaturas regionales. Yo creo que las literaturas regionales no existen. Yo no conozco la literatura de Kiev, pero conozco la literatura rusa. Yo no sé cómo la literatura de Montana, pero de literatura norteamericana yo sé bastante. Es decir, yo creo que sé de literatura argentina. ¿Qué es lo que sucede con lo comarcal? Sucede que lo comarcal a veces es una especie de necesidad local de existir. Es como que la existencia se da a través de nuestro poeta. Mi maestro en la Universidad Nacional del Nordeste fue Alfredo Beiraveo, un gran poeta, era entrerriano, vivió muchos años en Chaco, poeta queridísimo y uno de los buenos poetas que dio la Argentina en el siglo XX. Bueno, para mí Alfredo, aparte de que mi maestro nunca fue ni entrerriano ni chaqueño, era un gran poeta argentino, además lo publicaba la editorial Sudamericana, que era una de las pocas que publicaba poesía en Argentina. ¿A dónde estoy yendo con esto? A mí lo que me importa de un autor regional es que escriba una gran obra. Es decir, me parece más importante ver la obra que su origen geográfico o su afincamiento geográfico. Y esto, yo sé que esto que digo es polémico, es discutible, no siempre es lo que se tiene en cuenta. Yo viajo por todo el país y me encuentro en la provincia X o en la provincia Z con los autores regionales. Y son muy regionales, y son fantásticamente regionales, y buena gente, y gente fantástica, encantadora y muy dulce, y todo lo que quieran. Pero ¿cuál es la obra de esa provincia? ¿Cuál es la obra superlativa de esa provincia? Yo sé que mi concepción es elitista, nunca podré ser ministro de Cultura de ningún lugar con esta concepción. Lo lamento, que me disculpen, pero yo creo realmente eso. Creo que es prioritario seguir esperando la gran obra de una literatura nacional, venga de la Patagonia, de Córdoba, de Tucumán o de Formosa. Esto es lo que hace que yo lo regional lo veo como en un plano más de tipo geográfico que de calidad artística. Que lo apoyo y lo trabajo y preparo es, como te decía al comienzo, por la necesidad de que esto llegue
a los docentes y los universitarios. Ahora, hay un tema de posibilidades, ¿no? Y hay un tema de construcción, un tema político de construcción del canon que pesa sobre esto, que hace que canon a veces... Es un temazo, sí. ¿Verdad? Que hace que por ahí... hacer un programa específico. Dale, canon, lo proponemos para el próximo. El tema, uno de los libros que hemos publicado nosotros en la Fundación es precisamente el que lo hicieron dos académicas santafesinas, Mirta Mascotti y Marta Sobrio, un libro estupendo que se llama Mapa Crítico del Canon de la Literatura Argentina. Y fue una idea en la que bueno, yo colaboré con ella, el mérito de ella, donde hicieron una especie de paneo y análisis de cómo se construye el canon literario argentino. Y es una construcción tan caótica, es tan argentino, cuando uno ve ese mapa te das cuenta que es tan argentino, porque tan es azaroso. Caotiquísimo. Y además, no sé si puedo decir esto acá, espero que nadie me condene, pero la dictadura, yo lo llamo así, la dictadura de la UBA ha hecho muchos estragos en el resto del concepto, digamos, de las universidades argentinas. De hecho, en letras el seguidismo ahora se ha roto bastante, se está quebrando, lo cual me alegra mucho. Hay una cierta autonomía que era ahora, ¿no? Pero durante mucho tiempo, desde por lo menos de Arrieta y desde antes, desde Ricardo Rojas, viene ese seguidismo y todo está determinado por una literatura que yo ahora tengo edad para poder decirlo, y no me importa si me cuestionan, es una literatura argentina que ha sido una literatura municipal, de un gran municipio, el municipio más grande del país, importantísimo, con un hermoso obelisco adelante, y que ha dado 2 o 3 nombres consulares para la historia de la literatura, pero una literatura municipal. Por esa razón, probablemente, estas gestas de comenzar a pensar de otro modo, de construir otras lógicas en la relación de las ficciones, en la construcción de la literatura, enriquece, ¿no?, el panorama. Y a mí me pone de alguna manera, como bien señalaba vos, me coloca en un lugar que, digamos, no es el que yo me colocaría, pero puedo entender lo que es esta idea de un hombre que está atento, digamos, a la creación de las literaturas regionales. Pero debo con franqueza y como humildad, tengo que decir, yo no soy el especialista que algunos creen que soy. Me honra mucho porque he hecho libros sobre literatura santafesina en Santa Fe y he trabajado sobre literatura correntina en Corrientes. Y sí, lo he trabajado y he ayudado a hacer algunas de estas antologías que tienen que ver con esta idea. Yo trabajo soy colaboradora de honor desde hace muchos años del Plan Nacional de Lectura y mucho de lo que leen, bueno, prácticamente todo lo que leen, millones de chicos y chicas en la Argentina, en las escuelas primarias y secundarias, lo produje con un equipo de colegas, así que, digamos, soy consciente de esa responsabilidad. Sí, sin duda no estamos pensando en el concepto de región en ningún sentido esencialista, ni chauvinista, sino, en todo caso, sí creo que se remoza la discusión en términos de lo que significa la pregunta hoy, lanzada por Volpi hace unos años, de ¿existe la literatura latinoamericana? Bueno, pero mirá qué ejemplo da. Jorge Volpi yo lo aprecio mucho, es un buen amigo, he compartido muchas mesas con él en distintos lugares, pero es un joven iconoclasta provocador. Ya no es tan joven tampoco, pero digamos, trabaja de joven iconoclasta provocador, que a la literatura le hace bien. Toda generación necesita tener 1 o 2 chicos malos que dicen las cosas inconvenientes. Bueno, perfecto. Independientemente de eso, digo, pensar en esto de la especificidad de nuestras regiones, de la especificidad de una voz, de un lugar de enunciación para la literatura en estos contextos globales, digamos que puede resultar enriquecedor, ¿no?, para Yo creo la que producción. sin duda lo es, yo creo que sin duda lo es, porque además no solo enriquecedor, creo que es necesario en términos académicos y en términos de nuestros estudiantes también. Es importante transmitirle eso, sobre todo, tengo entendido que vos sos profesora de latinoamericana, particularmente eso, es decir, dar esa visión precisamente como de una suprarregión, si vos querés, digo, si pudiéramos decirlo así, sí, ¿no? Precisamente en términos de desmunicipalizar lo municipalizado, que es el canon de hace 150 o 180 años. Y no tengo nada contra ellos, son también mis maestros, son nuestros maestros. Digo, yo soy un hombre que
Yo no hubiera existido sin Julio Cortázar, pero no tengo ninguna duda de esto. Y sin Borges, y sin quien quiera. Pero la amplitud de mirada a mí me la dio claramente México, el exilio mexicano, el compartir con los colegas de Chile, de Colombia, de Perú, de Venezuela, de España, de Portugal, un mundo abierto y en acción. De Cuba, los cubanos de adentro y los cubanos de afuera, y los que no querían volver, y los que se morían por todo. Es decir, esta pluralidad que la literatura argentina, en líneas generales, por mirarse el ombligo y ser municipal, no ha mirado. O ha mirado mal, o ha mirado prejuiciosamente. Es una pena. Vaya paradoja, ¿no? Porque la literatura, la cultura argentina ha sido, para los latinoamericanos, la gran cultura cosmopolita del siglo XX. Pero ya no lo es. Acá hay que decir claramente, más aún, y no quiero ser yo, estoy viejo para ser iconoclasta y provocador, pero la literatura argentina es una gran literatura la de hoy, pero tiene muy poca significación internacional, muy poca, pero casi nada. Y el arte en general, el arte argentino, vos hoy podés, yo estuve la semana pasada en Colombia, en Bogotá, en Medellín, me dediqué a estudiar Botero la última semana y uno piensa, bueno, ¿y cuál es el Botero argentino? No hay un Botero argentino. Vos vas a Ecuador y te encontrás con la obra de Wilfredo Lam. ¿Quién es el Wilfredo Lam argentino? No hay. Vos te vas a España, un Antoni Tapia o quien sea, ¿quién es? No hay. Y esto pasa en muchos órdenes, en la literatura, en la escultura, en la pintura, y me disculpen, no quiero ofender a nadie porque estoy incluido, pero me parece que hay una especie de baño de realidad que nos ha dado el mundo que si no lo sabemos leer bien, vamos a andar con problemas. Yo prefiero decir estas cosas, expresarlas. Trabajarlas no como acusación o condena, sino como comprensión de que todos somos víctimas de un mismo proceso muy perverso que llevó muchas décadas. Muchas décadas de autoritarismo, de censura, de represión, de genocidio, de antisemitismo, de un montón de lacras que fueron nuestras y que todavía significan en algunas provincias de Argentina el 20 o el 25% del electorado. ¿Qué te parece? Entonces, cuando tenemos eso, tenemos que hacer una lectura muy prudente, muy cuidadosa y tratar de ayudarnos a superar esto, porque si no la Argentina va a tener un destino de autolamentación o de autoadoración de las glorias del pasado, como hacen los conservadores. ¿Viste cuando los conservadores, los ultraconservadores en política, te dicen la Argentina la quinta o la sexta economía del mundo? Claro, pero cuando ese país era un país de analfabeto y estaba con una injusticia social, no había una sola ley de cuidado social de un trabajador, un país cretino. Entonces, digo, acá nos puede pasar lo mismo. Creo, en fin, son temas complejos, pero me encanta poder expresarme sobre eso. Bueno, Mempo, se nos termina el tiempo, ha sido un placer enorme conversar con vos y seguiremos trabajando y apostando a la utopía de la lectura para transformar estas sociedades desiguales y complejas como las latinoamericanas. Gracias por estar con nosotros, gracias por tenerte en la universidad y seguimos conversando.